Damos gracias al Señor por este tiempo. Venimos hablando, venimos meditando, venimos reflexionando sobre pasajes de la Biblia que tienen que ver con esto de un corazón rendido al Señor, un corazón dispuesto para el Señor. Eh, y cuando uno habla del corazón, habla de muchas cosas que pasan en el interior de las personas, de la disposición de las personas. Una cosa el intelecto, el raciocinio, otra cosa es esta conjunción de pensamiento, pero también de cuestiones que son internas, que nos mueven, que nos hacen pensar cosas, pero que son disparadas desde ese lugar muy profundo de nuestro propio ser. Por eso es que estamos hablando de un corazón dispuesto, rendido para el Señor. Ustedes saben que cuando en Lucas capítulo 4 hay un pasaje que es cuando Jesús inicia su ministerio, él llega a Nazaret, que era su lugar, su origen, un día de reposo, entra a la sinagoga, conforme hasta ahí a todo lo que había hecho desde su niñez, ir a la sinagoga, estar en ese lugar, a las costumbres del lugar, y se levantó a leer el libro del profeta Isaías. Y en Lucas capítulo 4, versículos 17 al 19, él afirma algo que había sido escrito proféticamente por Isaías de cuál iba a ser su misión, cuál era el propósito de este Dios hecho hombre, este Señor poderoso en medio nuestro. Y dice el versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Muchas veces lo escuchamos esto. Y él dice, estas palabras más adelante son las que hoy se están cumpliendo delante de sus ojos. Soy yo, el profeta, el que viene, el Hijo de Dios, por el cual fue anunciado. Pero hay uno de los versículos, una de las frases, que yo quisiera centrar un poco la predicación de hoy. En el versículo 18 dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Claro, cuando uno dice, tiene el corazón roto, por lo general lo refiere a alguna situación amorosa, qué sé yo, un desamor, estas cosas que pasan. Pero ¿cuántas situaciones hay de corazón roto por situaciones, por conflictos, por cosas que nos pasan a nosotros y que realmente estamos quebrados? Cuando hablamos de corazón quebrantado, es ese corazón herido, dolorido, ese corazón que está roto por algo que pasó en mi vida y que yo no lo puedo dominar y que yo no sé cómo curarlo. Pero es un corazón que necesita ser sanado, que necesita ser justamente tratado por el Señor. Por eso Él dice sanar. No lo repite en ninguna de las otras partes. Me ha enviado a sanar al corazón quebrantado, al corazón roto. Y de esto se trata. Cuando uno habla de sanar, habla de un proceso de sanidad, habla de un proceso en que, guiado por alguien que sabe cuáles son los pasos y los tiempos en que el corazón, en que tu vida va a ser sanado. Y ese es el Señor. Y ese es el propósito por el cual el Señor vino y vive en medio de su pueblo, hoy también, para sanar los corazones quebrantados. A ver, la sociedad nos ha preparado para mostrar chapa de nunca estar mal. Y cuando uno vieron que ya es común, ¿cómo está? Bien. ¿Qué te voy a andar contando? Te digo bien y sigo adelante. ¿Por qué? Porque yo quiero como enfrascar, ocultar lo que me va pasando en mi propio corazón. Pero el Señor no le podemos ocultar nada.
Y Él es el que realmente puede sanar. ¿Saben? Hay un pasaje que está en el Salmo 51, 17. El Salmo 51 habla mucho de esto, pero el versículo 17 específicamente dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Fíjense en lo que acá el salmista escribe sobre el corazón quebrantado. Dice, un corazón quebrantado es un sacrificio a Dios. Y uno dice, ¿cómo? ¿Qué es qué quiere decir esto? El sacrificio que era aquello que uno iba a ofrecer. Esto que uno traía al altar. Y uno tiene que traer el corazón quebrantado del altar. Sí, sí, porque ahora vamos a seguir profundizando esto, porque si algo quiere Dios es que vengas como estás, en la condición que estás, porque no tenés que disfrazar, no tenés que ocultar, no podés delante de Dios mostrar una fachada que no es. Por eso el Salmo dice, los sacrificios de Dios son el corazón quebrantado. Y al corazón contrito, una palabra que poca gente debe saber qué significa, contrito, y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Si hay algo donde Dios está atento es a ver tu corazón. Contrito. La palabra contrito, según el diccionario de la Real Academia, significa que siente contrición. Bueno, ¿y qué significa eso? Siente tristeza, melancolía, es decir, es alguien que siente en su corazón arrepentimiento por actuar de una forma en la cual se muestra en contra o en desacuerdo con la voluntad de Dios. Eso es también. Y esto es muy importante. Y acá llegamos un poco al fondo del nudo de esto. Un corazón contrito es aquel que sabe que Dios planeó otra cosa para vos. Y uno oculta el pecado, uno sabe que está en deuda con Dios, y es lo que el Señor dice: anda, entrega tu corazón como está, humillado, humillate, contrito, sabiendo de que realmente yo necesito ese perdón de Dios sobre mis pecados. Y cuando hablamos de esto, claro, en este tiempo es muy difícil hablar de pecado, porque está todo justificado, todo se justifica. Y sin embargo, la palabra de Dios no habla de eso, habla de perdón, habla de que el pecado se perdona, no se justifica. El pecado es aquello que sabemos que está en contra de la voluntad de Dios y que tenemos que ir a Dios a pedirle perdón. Yo pensaba, ¿cuántos de los movimientos espirituales que ha tenido la humanidad, estos mover de Dios tan fuerte, cuando la palabra de Dios era predicada, qué hacía la gente? Se humillaba, su corazón se quebraba diciendo, Señor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuándo pasa eso? Cuando se enfrenta la persona con su pecado, con su condición de hombre pecador, y siente que necesita ir a Dios a buscar esa salvación por la cual Él vino al mundo, entregó su sangre, entregó su vida, resucitó para que hoy tengamos esta vida de salvación, esa libertad. A partir de ahí arranca el proceso espiritual de cualquier persona, reconociendo justamente ese pecado que tenemos. Ahora, hay dos cosas que son importantes. Muchos de nosotros nacimos espiritualmente de esta manera. Yo lo cuento a veces de mi propio testimonio. Está bueno que lo vuelva a contar después de tanto tiempo. Yo llegué acá a una reunión de jóvenes a los 17 años, después de conocer al Señor, de estar, de venir de bebé a la iglesia, pero ese día el Señor me habló como en forma audible, no lo puedo explicar, y dijo, ¿qué estás haciendo conmigo? ¿Qué vas a hacer conmigo? Yo no sé qué pasó en mi corazón, pero yo sentí que este Dios me estaba llamando y que me estaba poniendo en el lugar. Yo lloré 2 horas, los hermanos no entendían nada, los otros jóvenes, no eran tantos, éramos, bueno, por ahí Adriana y Omar se acuerdan, que están acá. Yo lloré 2 horas con esta, justamente, cuando sentí que mi corazón se quebró para que arranque algo nuevo. Y a partir de ahí mi vida fue distinta. Por eso estoy convencido de este pasaje. El corazón es quebrado, significa que uno
llega a los pies del Señor diciendo, mi vida es tuya, yo no puedo. Lo cantamos, lo reafirmamos. Claro que hay gloria, claro que Dios mueve un montón de cosas. Vaya si Dios no está trabajando en el día de hoy. Vaya si Dios no sigue buscando a sus hijos justamente en este celo de ver que sus hijos puedan volver a Él. Ahora, uno puede decir, pero yo tengo tantos años de creyente y yo ya pasé eso. Puede ser, pero estás en tierra peligrosa. Estás en tierra peligrosa. ¿Saben? Cuando uno empieza a crecer en el Señor, y entonces llega el momento en que dice, bueno, esto ya lo pasé, esto, y claro, no, ya esto pasó mi vida, yo veo a mi hermano, lo puedo acompañar. Pero llega el momento en que uno aprende a convivir con el pecado. Y estás en la misma condición que al principio, justificando tu pecado o diciendo, no importa. Y la condición es ir todos los días con tu corazón, como un sacrificio diario, con tu corazón humillado al Señor. ¿Saben? Esto es tan peligroso de aprender a convivir con el pecado, a dejar de reconocer mi condición de hombre pecador, nos acostumbramos a justificarlo y empezamos a vivir en esta tierra muy, muy peligrosa. Y el pecado sabemos que nos aparta de Dios, algo básico. Les voy a leer lo que le pasó justamente al que escribió este salmo, a David. David tuvo un acontecimiento en su vida, lo cual después llegó justamente a que leamos otro salmo. Su corazón estaba justamente dispuesto para Dios, pero empezó a ser rey y vio que Dios lo acompañaba y que Dios bendecía su obra, y entonces él mismo empezó a sentir que realmente el rey David era realmente algo muy importante para el pueblo. Hasta que llegó a codiciar una mujer que estaba casada con uno de sus generales. ¿Y qué hizo? Yo lo mando al frente. Usías, ¿se acuerdan? Lo mando al frente, porque no me voy a casar en pecado, no le voy a sacar la esposa. Tengo un montón de esposas, no le voy a sacar justo a él. Entonces, imaginó, lucubró y ejecutó este plan y mandó al esposo al frente de batalla, por lo cual murió. Cuando le dan la noticia de que había muerto, él toma por esposa a Betsabé. Y él siguió conviviendo con eso como si nada, hasta que Dios lo llama a entender lo que estaba pasando. Lo manda al profeta Natán. Le voy a leer 2 Samuel capítulo 12, los versículos del 1 al 9. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo él le dijo, una parábola. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él la había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor, fíjense, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. No estaba nada errado. Dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos que hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te había añadido mucho más.
¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. A ver, David tenía un corazón realmente dispuesto para Dios, pero aprendió a convivir con su ego, con su pecado, y tuvo que Dios hablarle por medio del profeta y hacerle ver esto. Cuando él entendió la situación, se encendió, claro, la del otro. Y el profeta ahí, de vos estamos hablando, tú eres este. Un poco más adelante, dice en el versículo 13, entonces dijo a Natán, David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. No morirás, como la sentencia que él puso. Ahora, por supuesto, el pecado trae consecuencias, siempre trae consecuencias. Este es un tema que a veces lo dejamos pasar por alto. Cuando en un tiempo me tocó tener estudio bíblico en una comisaría, era lo más palpable. Tu error, tu pecado, lo estás pagando. Es visible. Tenés una sentencia, tenés no sé cuántos años para estar acá adentro. Ahora, no hay pecado grande y chico. Algunos se castigan penalmente, la ley lo dice, sí, está bien. Ahora, lo peor que nos puede pasar es aprender a convivir nosotros pensando que el pecado no es pecado. Por eso digo que hay un doble peligro. El ocultar nuestras emociones, lo quebrado que estamos a Dios para que Él haga la obra, o el orgullo de esconder y de acostumbrarnos, siendo creyentes, a convivir con el pecado. David entendió, se quebró, se humilló, lo confesó y lo dejó por escrito. En el Salmo 32, muchos de ustedes supongo que habrán pensado en este salmo, él escribe y hace como una especie de proceso de cómo fue esta confesión, este volver a Dios después de ser humillado, después de estar quebrado. Dice el Salmo 32 del 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Sí, Dios cubre tu pecado, te perdona. Y si Dios perdona, no sos vos quien tenés que seguir condenándote. Dios te perdona, perdonate. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Y lo describe, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesión. Hay un proceso antes de la confesión que vivió David. Esto de, justamente, saber que estás en falta con Dios y sentís que tu vida está quebrada, que tu vida está en falta y convivís con eso. ¿Por qué no vas al Señor para que Él te dé esta libertad, esta vida nueva? Dice, mientras me callé, mientras lo disimulé, mientras lo pude encubrir, sentí que envejecían hasta mis huesos. ¿Vieron cómo el triángulo mente, alma y cuerpo? Somos uno solo, el cuerpo, la mente y el alma, somos la pequeña Trinidad en uno mismo. Por supuesto que se afecta. Mi manera espiritual, mi manera emocional, mi manera carnal de vivir, mis huesos, tienen todo que ver con todo. Por eso cuando yo estoy quebrado, también mi vida, voy a estar enfermo, me van a pasar un montón de cosas. ¿Por qué convivir con eso? Ahora, la clave es esta. Dice algo muy importante. Dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Vieron que ahora estamos, quisiéramos ver algo verde. Hace meses que venimos con sequedad. Cuando tu vida
pierde esa frescura espiritual que tenías con el Señor. Te estás volviendo en un sequedal, en ese lugar árido en donde uno no quiere estar. Ahora, dice, cuando confesé y te declaré mi pecado, esta es la clave. Lo declaro. Voy a ti, Señor. Te ofrezco mi corazón quebrado, como leíamos en el Salmo 51. No encubrí mi iniquidad, ya cambié mi manera de ver esto. Dice, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste mi maldad, la maldad de mi pecado. Tu vida deja de dar frutos cuando perdés ese verdor espiritual. ¿Por qué? Porque aprendiste a convivir con el pecado, porque lo justificás. Cuando tu corazón se quiebra y confiesa, empieza una nueva transformación. Por eso digo siempre, para una conversión, sí, claro, es esto. Es entender que pecado y que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero después lo otro también es muy importante para que realmente lo podamos llevar a cabo. Hay dos pasajes que yo quisiera compartir también. Uno es en el Salmo 34, versículo 18. ¿Cuánto habla la Biblia del corazón quebrantado, quebrado? Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Otra vez, cercano, está ahí. Dios está al lado de aquel que tiene el corazón quebrado, porque Él está para sanar. Ese es el propósito. Él vino para acompañar este proceso. Él es tu mejor doctor. Y intentaste tantas cosas y no anduvieron. ¿Por qué no ir al Señor? Y dice, y Él salva a los, otra vez, contritos de espíritu. Y hay un pasaje que realmente es muy hermoso. Está en Isaías 57, versículo 15. Este es uno de los versículos que yo les recomiendo, lo marquen en su Biblia y lo vuelvan a leer durante la semana. Dice Isaías 57, 15, porque así dijo el alto y sublime, mayúscula, alto y sublime, Dios, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Todos los títulos. Así dice Dios, yo habito en la altura, ¿y dónde? Y la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Se dan cuenta de esto? Dios habita en la eternidad. ¿Y dónde habita? En el corazón del quebrantado, del humilde, del que necesita que Dios esté obrando. Dios es Dios. Y Dios, en su poder, en su magnificencia, está dispuesto a habitar justamente en el corazón de aquel que le busca, del corazón de aquel que se humilla, que le reconoce como Señor, que sabe que puede haber sanidad para él. Por eso es tan maravilloso este pasaje, porque dice, ¿para qué? Para que ese corazón pueda subir a ese lugar de eternidad y de santidad. No olvidemos esto, porque yo habito en cuyo nombre es el Santo. Dios nos busca para que salgamos de esa condición y volvamos a ser santo en el término de apartado, de escogido de Dios, para poder vivir en esta dimensión que el Señor nos quiere llevar. Él habita en las alturas y Él habita en nuestros corazones. Y termino con algo que es una advertencia también para nosotros ahora. En un momento Jesús iba con sus discípulos y así como Natán le tuvo que contar una parábola a David para que entienda lo que le estaba pasando y para que corrija y entienda su pecado y lo confiese, en Lucas capítulo 18 les cuento una parábola a los discípulos. Lucas capítulo 18, los versículos del 9 al 14. Presten atención. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros,
Dijo también esta parábola. El contexto. Gente que se creía que eran los campeones espirituales del momento. Dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Fariseo, el que se especializaba en cumplir la ley y en exigir que se cumpliera la ley en otros cuando ni él podía cumplir la propia, ¿no? ¿Se entiende? Y que creía que eran los que tenían el derecho espiritual sobre los otros. Y el publicano era el recaudador de impuestos, el despreciado, era el que del mismo pueblo estaba traicionando a su pueblo para cobrar impuestos para el imperio romano. Dice, el fariseo puesto en pie en el templo, oraba consigo mismo. No oraba con Dios. Su oración, Dios no la escuchaba, oraba para sí. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que lo tenía al lado. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos, todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, con vergüenza, podríamos decir, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta es la clave. Saben, no es una cuestión de cumplir ritos, no es una cuestión de ayuno, de diezmo y que mi vida sea otra cosa lejos de lo que significa realmente esto mismo. Significa que uno tiene que vivir con este corazón humilde. Nunca olvidar de dónde venimos y dónde estamos por la gracia de Dios. El fariseo estaba convencido de que él era lo que el mundo tenía que hacer. Él le sacaba chapa de que iba a la iglesia, de que iba al altar, de que ofrendaba los diezmos. Por supuesto que le daba el pueblo, ¿no? Y el publicano, sabiendo su condición, quebrado, pide clemencia a Dios por su pecado. Siente realmente que su pecado lo estaba consumiendo. Fíjense en que Jesús dice, uno oraba para sí, el otro, la oración del publicano la escuchó Dios. Y habla de justificado, salvación. ¿Se acuerdan? Justificado soy, pues por la fe. Cuando cantamos estas palabras tan hermosas del Nuevo Testamento, justamente cuando tenemos un corazón humillado delante del Señor. Con esto, realmente yo quisiera que nos podamos llevar este mensaje a casa y lo sigamos pensando. Dios está dispuesto a que tu corazón esté siempre disponible a la vista, transparente para Dios. Puedes estar viviendo un tiempo muy bueno espiritual. Amén, gloria a Dios. Lo cantamos. Dale, sí, pero nunca olvides humillarte todos los días al Señor. Nunca olvides de dónde venís, de dónde te sacó, de dónde te rescató, dónde te puso, la familia que te dio, la comunidad donde podés estar contenida, sostenida. Dale gracias a Dios por eso. Ahora, el otro peligro. No olvides nunca que tenemos que ir al Señor todos los días, humillados, clamando perdón por nuestros pecados. No aprendamos a convivir con nuestros pecados. A veces pensaba, si tu único momento de confesión en la semana es en el culto, complicado. Si tu momento de confesión es diario, así como el de agradecimiento, porque los dos van juntos, es importante, es muy importante. Y vuelvo con este Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Dios no lo despreciará. Que tu sacrificio diario sea esa entrega de tu corazón humillado, reconociendo a Dios quién es, reconociendo que sin Él no podemos vivir. Yo te invito a que terminemos con una palabra de oración.
Hay algo que la palabra nos dice muy claramente. El Espíritu nos da conciencia de pecado. Hay veces que a esa voz del Espíritu la tapamos, la sellamos. No nos gusta quedar expuesto, y menos con Dios. Deja que el Espíritu te declare. Deja que tu vida pueda ser transformada desde el reconocimiento de esta ayuda que necesitamos para el Señor. Un espíritu quebrantado, un espíritu humilde, es el sacrificio que el Señor quiere. Yo te invito a que hagamos una oración. Y si tenés esa necesidad de que el Señor esté transformando tu vida, porque sentís que estás quebrado, sentís que la única ayuda hoy es el Señor, después de probar tantas cosas, hagas esta oración conmigo. Después lo sigamos charlando aparte, no hay ningún problema. Con Fabián, con alguno de los hermanos, ningún problema. Pero no te vayas de acá sin recibir justamente esa sanidad por la cual el Señor vino y dio su vida por cada uno de nosotros. Y si por ahí sentís que estás conviviendo con un pecado de hace tiempo y tu lucha es diaria, también es importante, porque como a Natán Dios le declaró, y hoy la palabra te declara, vayas a los pies del Señor a pedir esa liberación total, esa sanidad completa que el Señor quiere hacer en tu vida. Acompáñame en esta oración. Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre, porque tu palabra es clara, Señor. Sabemos, Padre, que si hay algo que realmente tú estás viendo en nuestro corazón, no podemos ocultarlo, Señor. Gracias, Padre, porque tú has venido y tú diste tu vida para sanar a cada corazón quebrantado, a cada corazón humillado, a cada persona, a cada uno de los que necesitamos, Señor, que tú nos estés visitando, trabajando, sanando todos los días. Oh, Señor, no queremos que el pecado sea una enfermedad crónica en nuestra vida. Queremos ser sanados, Padre, y especialmente de aquellos pecados que son puntuales y que tenemos y que damos vuelta y sentimos que no podemos superar. Clamamos, oh Dios, para que en el nombre de Jesús tu Espíritu Santo esté obrando, sanando, liberando, quebrando esas cadenas de esclavitud que nos tienen atado a Él, Señor. Y Padre, queremos clamar para que nuestras vidas espirituales sigan siendo, Señor, edificadas a partir de un corazón humillado, que es lo que tú necesitas y quieres de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tú te hiciste hombre, te humillaste. Tu palabra dice que tú te hiciste hasta siervo, lo más bajo de hombres, justamente para dar tu vida por cada uno de nosotros. Señor, ¿cómo no tomar ejemplo de tu vida misma? Señor, queremos exaltar tu humildad. Te damos gracias, Padre, porque aún siendo Dios, te hiciste hombre por nosotros, para que hoy tengamos nosotros esta oportunidad de sanidad, de perdón y de poder estar en el camino de gloria que tú nos llamas y tú nos das. Oh sí, Señor, tú eres bueno con nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos llamas día a día a que sigamos tu palabra, a que podamos, Señor, vivir de acuerdo a ese propósito eterno por el cual tú nos creaste y tú nos hiciste tus hijos. Yo te doy gracias, Padre, por esta palabra y clamamos, Señor, te damos gracias y rogamos, oh Dios, que en el nombre de Jesús tú estés rompiendo, Señor, todo aquello que tiene que ser quebrado en nuestras vidas, que tiene que ser derrotado en nuestras vidas, ese pecado, Señor, para que realmente podamos vivir en tu gloria. Juntos y en fe, sabiendo que tú eres el Dios de lo imposible, como lo cantamos, sabemos, Señor, que tú vas a hacer esta obra, porque te lo estamos pidiendo de corazón humilde y en fe. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos juntos. Amén.